Hola amigos, vamos a hablar sobre las bombas las secadoras con bomba de calor, fundamentalmente por ser las más habituales hoy en día en el mercado, por la gran eficiencia, pero que también no están exentas de problemas y averías que a veces son muy difíciles de resolver, ¿no? Bueno, pues en este caso, pues bueno, existen antes de nada, pues las secadoras de evacuación que toman aire del exterior y que lo calientan mediante resistencia eléctrica. Obviamente, pues el problema que pueden tener, pues básicamente son las resistencias, pueden ser, o el motor, ¿no? Son averías bastante sencillas de resolver. El problema, pues que gastan muchísima energía calentando el aire con las resistencias esas, ¿no? Luego existen otros tipos de secadoras que son las de condensación. El aire se calienta mediante resistencia eléctrica y pasa por el tambor para resolver la humedad. Estas son un poco más eficientes, pero también gastan una barbaridad, ¿no? Usan un condensador que enfría el vapor y lo convierte en agua, ¿no? Y usan resistencias para calentar el aire, ¿no? Por tanto, son también un poco más altas, un poco más altas en la eficiencia, pero gastan también bastante energía, ¿no? Luego, por último, están las secadoras con bomba de calor, de las que vamos a centrar en esta entrada, pues básicamente porque son mucho más eficientes que el resto de secadoras. El problema es que usan un circuito refrigerante similar a del aire acondicionado y por tanto pues son más propensas a tener otro tipo de averías que quizás más gordas, ¿no? En el mundo que vivimos, pues obviamente buscamos la máxima rapidez en la resolución de los problemas y a lo mejor en este tipo de máquinas pues no lo es tanto, ¿no? Pues porque las averías son bastante mucho más complicadas de resolver. Bueno, aquí vamos a ver un poco mm, el, el aquí vemos una secadora por el fondo. Aquí vemos este problema que tienen este tipo de secadoras suelen ser bastante difíciles de abrir y de reparar, ¿no? Aquí vemos la parte de atrás de una secadora. Aquí vemos fundamentalmente aquí el motor, que es el que mueve el tambor. También mueve aquí otro, con el mismo rodamiento, mueve un pequeño ventilador de aspa. Y luego está el compresor, que es la parte más gorda, ¿no? Este compresor va aquí a esta parte de abajo, que es la parte del condensador, ¿no? Con dos circuitos, que es una de las cosas que suele picarse y averiarse y normalmente pues hace que la tenemos. Aquí vemos la salida del propio motor del que mueve el tambor, que tiene también este especie de molinillo, que es el que mete calor al tambor. Aquí, bueno, pues mm, una avería típica es el fusible de protección que lleva la entrada, que si se quema, pues obviamente la secadora no funciona, ¿no? Por detrás, una de las formas de desmontar la secadora, normalmente estas secadoras no suelen tener tan fáciles de abrir, pues a veces hay que incluso quitar la tapa de la portezuela de entrada, ¿no? Que no suele ser precisamente sencilla de, de quitar, ¿no? Aquí vemos por ejemplo, ya con sin la tapa quitada. Y bueno, aquí uno de los sensores suelen estar ubicados cerca de la portezuela del tambor. Eh, Esto es ya una vez que para llegar a la parte de abajo donde está el motor, el ventilador y el compresor, pues normalmente hay que quitar la tapa de arriba, ¿no? Aquí vemos el detalle del sensor de posición. Aquí vemos ya la propia secadora funcionando. Vemos que una de las cosas más gordas que es que parece que funciona porque se mueve la bomba, se mueve, perdón, el tambor, también se mueve el compresor, pero esto no calienta, ¿no? Si metes la mano aquí o metes un sensor, verás que no calienta, lo cual es un síntoma de que probablemente el circuito de condensación de, del compresor está picado o ha perdido el gas o, o está obstruido, lo cual es un problema gordo porque
normalmente habrá que reemplazarlo y esto supone un coste bastante elevado, lo cual no justifica la mayoría de las veces repararlo. Normalmente vamos al desagüe y a tirarlo, ¿no? Ahí vemos otra vez el sensor. Aquí vemos el detalle de la que es el motor del tambor. Aquí vemos la parte de atrás de la secadora. Y aquí volvemos a ver el compresor, que es bastante complicado de acceder a él. Aquí vemos la parte eléctrica y como vemos salen los tubos. Una forma de comprobar que funciona el compresor es tocar estos tubos. Si está caliente, es señal de que está generando agua caliente. Si simplemente vibra, pero esto no está caliente, el tubo de salida es porque ha perdido el gas, está picado, etcétera, etcétera. Lo cual ya os digo, amigos, que es una avería fastidiada y normalmente no va a justificar la resolución. Bueno, pues no quiero molestaros más. Fundamentalmente quería un poco detallar de cómo es una secadora por dentro, como los principales averías más típicas que son, ya te digo, el motor del tambor que no gire porque posiblemente se haya roto el condensador, el motor del compresor que tampoco eléctricamente puede fallar porque a lo mejor el propio programador falle o el condensador y ya llegar a este punto. La avería más típica es el condensador que normalmente se pica y esto justifica la eliminación, vamos, que la reparación no lo justifica para nada desde el punto de vista económico. Bien, muchísimas gracias y os recomiendo que cuando podáis echarle un vistacillo a la entrada completa en el blog. Muchas gracias.